En este video te voy a mostrar cómo podemos calcular el calibre correcto para nuestra instalación de Car Audio. Existen de diversas marcas, existen de diversas calidades y también existen de distintos materiales con los que puede estar hecho un cable. Como por ejemplo, este es el cable más económico, que es como aluminio. Luego tenemos este que es aleación. Los que son aleación podemos notar el color cobre, pero en la parte del centro cuando lo vemos así de lado, ahí se ve el aluminio. También este no es de muy buena calidad. Y por otro lado están los cables que son 100% cobre, que como pueden ver, de un lado se ve color cobre y también de la parte de en medio. ¿Por qué hago mención de todo esto? ¿Por qué hago mención de los materiales? Porque la tabla que te voy a mostrar es para cables que sean 100% cobre. Si tú compras un cable que es aleación o compras un cable que ni siquiera tiene cobre, muy probablemente esta tabla no te va a funcionar, porque muchas veces, por ejemplo, este cable es calibre 4, pero vemos que es de un material como tipo de aluminio. Quizá es igual de efectivo un cable calibre 8 o 6 en cobre que este. ¿Por qué? Porque el cobre es un mejor conductor. Entonces, lo más recomendable es que utilices un cable que sea 100% cobre. Para que podamos calcular el calibre del cable, ya tenemos el primer requisito. El primer requisito es que sea de cobre. ¿Por qué? Porque esta tabla que te voy a mostrar es para cable que sea 100% cobre. Después, lo segundo que debes de saber es la distancia. Necesitas saber qué largo va a tener el cable. Por ejemplo, yo aquí uso cinta métrica para más o menos darme una idea de cuál es el largo que voy a necesitar de cable. Entonces, el largo lo tienes que medir desde la batería hasta tus amplificadores. Y por último, lo que debes de conocer es qué aparatos vas a conectar a ese mismo cableado. Como por ejemplo, el equipo de Car Audio que voy a instalar es un amplificador Hiphonics que tiene un fusible de 60 amperes. El amplificador focal tiene dos fusibles de 15 amperes, por lo que te daría un total de 30. Y un restaurador de bajos audio control que trae un fusible de 1 ampere y un ecualizador también un fusible de 1 ampere. Esto se supone que es la cantidad máxima que puede llegar a consumir de energía este aparato. Entonces se puede decir que la corriente máxima que va a pasar por nuestro cable es de 92 amperes. Aquí tengo un fusible. El fusible que vamos a utilizar para este mismo cableado tiene que ser igual o mayor a esta cantidad. Entonces, como por ejemplo, no vamos a encontrar un fusible de 92 amperes, pero sí podemos encontrar uno 90 o uno de 100. Lo ideal es que tú utilices un fusible que sea igual o mayor que este. En este caso yo voy a utilizar un fusible de 100 amperes. Entonces ya tenemos la distancia que va a recorrer nuestro cable, que son 4 metros. Nuestro cable es 100% cobre. Y ya tenemos el consumo máximo que puede llegar a consumir nuestro cableado, que en este caso es 92 amperes, pero yo voy a poner que el consumo máximo va a ser 100 amperes, que es el valor del fusible que vamos a instalar. Ahora, ya que tenemos todos estos datos, vamos a dirigirnos a esta tablita. Esta tablita yo la hice y estoy considerando datos que son de importancia, como por ejemplo la carga eléctrica de nuestro sistema de sonido en amperes. También otro dato importante es el largo de instalación. Algo que debes de saber es que entre más corto sea el cable puede pasar mayor cantidad de energía sin necesidad de tener un calibre más grueso. Es decir, tenemos un sistema de sonido grande, uno de 200 amperes, y de largo de instalación únicamente necesitamos 1 metro. Entonces, por ejemplo, aquí en la tablita dice que con un calibre 6 pasa perfectamente esta cantidad de energía. Pero ahora vamos a suponer que el largo de instalación es de 5 metros, necesitamos un calibre 0. Otro dato de importancia es a la temperatura a la que está funcionando el cobre. Como por ejemplo, el cobre no es igual de conductivo a 0 grados que a 20 grados. Tiene una temperatura mayor de 0 grados o menor de la misma, no es igual de conductivo. Entonces, por ejemplo, no va a funcionar de igual manera un cable que está a 20 grados a uno que está a 60 grados. Y yo para esta tabla utilicé como por ejemplo 60 grados, que para mí 60 grados está sobrado, está súper bien. ¿Por qué consideré 60 grados? Yo consideré 60 grados porque, por ejemplo, la temperatura que alcanza un carro al sol es de 70 grados. Ahora, ¿cuál es la temperatura del motor de un carro? La temperatura del motor de un carro está entre 90 y 100 grados. Entonces, la batería no está pegada al motor. Entonces, la batería pues recibe una menor temperatura de calor, por lo que yo estoy considerando 60 grados. Más que nada es por eso. Yo siento que la única parte que el cable va a estar expuesto a más calor va a ser únicamente el motor. Así que para esto yo estoy considerando 60 grados. Ahora ya encaminados a nuestra instalación, habíamos dicho que la carga eléctrica de mi sistema de sonido iba a ser de 92 amperes. Pero yo lo quise redondear a 100.
Y el largo de instalación en metros de mi cable va a ser de 4 metros. Entonces, aquí me dice esta tablita que con un calibre 4 funciona perfectamente mi sistema de sonido. Y como por ejemplo, algo que yo estaba notando, por ejemplo, si aumento la cantidad de amperes, el cableado que tengo podría funcionar hasta 120 amperes. Quiere decir que si más adelante pongo un amplificador más grande o algo y no excede esta cantidad, pues perfectamente puede funcionar. Si ustedes quieren que les explique más adelante cómo podemos hacer esta tablita o cómo hice todos estos cálculos, que haga un video sobre esto, con gusto lo puedo hacer. En este caso, a mí se me hizo práctico, me tomé a la tarea de hacer una tablita. Esta tablita se las voy a compartir para que ustedes puedan determinar cuál es el calibre adecuado para su instalación de Car Audio. Esto sería todo por el día de hoy, amigos. Hasta un próximo video. Bye.